El Señor le bendiga. Hoy día entramos a un nuevo estudio y estamos en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 3. Cada versículo nos ha dado una tremenda enseñanza, el 1 y el 2. Entramos Romanos capítulo 12, versículo 3, lección número 34. Lección número 34. Oramos al Señor y vamos a entrar de lleno en sí al estudio. Padre, te bendecimos, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por tu gran misericordia, por tu gran amor hacia nuestras vidas. Gracias por tu protección. Gracias, Señor, porque tus ojos día tras día, tu presencia día tras día está con nosotros. Pedimos que, Señor, tú seas fortaleciéndonos, tú seas trabajando en nuestras vidas, Señor, de una manera maravillosa, especial. Tú seas llenando cada día nuestra vida con tu presencia. Y, Señor, úsanos. Enséñanos, pero también úsanos. Enséñanos a ver tu maravilla. Muéstranos, Señor, tus obras maravillosas, poderosas, grandes, que tú, Señor, tanto las tienes hechas y tantos por hacer. Tantos milagros hechos y tantos por hacer, Señor. Te honramos, te bendecimos y damos gloria a tu nombre y te damos gracias por tu palabra, porque a través de ella somos bendecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, entonces, Romanos 12, 3. Vamos a entrar. Gracias a los hermanos que están siguiéndonos, a muchos hermanos que no conozco, y también hay hermanos que también conozco, que el Señor les sea bendiciendo. Amén. Gracias por darse el tiempo de repente de pasar y estudiar, meterse en la palabra. Y ojalá que si a usted le ha gustado, siga haciéndolo. Y no se quede solamente con la ayuda de uno, porque usted puede tener diferentes puntos de vista. Y quizás va leyendo, y eso también me pasaba a mí, y como que, no, una palabra me llama mucho la atención, y de ahí sacaba la tremenda predicación o enseñanza. Así que puede pasar lo mismo con usted. Y ojalá sea eso, porque eso significa que la palabra va fluyendo bien fuertemente. Entremos al versículo 3 y dice, como subtítulo tiene la plenitud, servir a Dios con los dones espirituales. Servir a Dios con los dones espirituales. Dice así, versículo 3. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ay, no, no sé si lo entendió. Y aquí, aquí hay una variedad de problemas. Pablo ya lo estaba viendo que había una situación problemática de los altos conceptos de cada uno, de los grados de espiritualidad de cada uno. Y algunos se creían más espirituales y eso que podía dominar hacia otros. Y ahí Pablo nos le pega la central a los romanos, o le está marcando una centralización y le está diciendo, cuidado con elevarse, cuidado con tener conceptos, los conceptos, mis ideas, mi forma de ver la espiritualidad, cuidado con ver aquello más alto. Porque si lo estoy viendo más alto, tiene su línea, la palabra, o la espiritualidad, o tiene la enseñanza, la doctrina, tiene su línea, pero si yo paso ese concepto, es que yo estoy colocándole mis ideas, mis intenciones, y yo ya estoy de ahí valorando, sobrevalorando, es grave esto. Y esto ha traído conflicto a través, tanto si nosotros vemos los conflictos que ha pasado con Pablo, que a Pablo también habían algunos que tenían unos conceptos mucho más altos por ser judío, por Pablo no decirle que era apóstol, por verlo de una apariencia media débil. Entonces, sacaban sus conceptos y decían, no, este no es espiritual, no, esto no tiene nada que ver.
Uf, y esos conceptos, esos puntos de vista, esas observaciones, Pablo le deja ahí la línea hecha y nos enseña a nosotros que tenemos que tener un cuidado. ¿Por qué? Por la gracia que me es dada, no de parte mía. La espiritualidad no nació de mí. La espiritualidad y mi vida espiritual o los dones que pueda tener no nació de mí. No es que me merezco estos dones. No es que Dios me dio porque yo soy más especial y me dio estos dones. No, 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 no. O Dios me dio este ministerio. Y ahí debemos de tener un cuidado. ¿Ya? Los conceptos mucho más altos. Empecé a ser pastor. Empecé a trabajar. ¡Wow! Y, oiga, y les cuento, estaba al lado de mi casa, colocamos ahí una iglesia pequeñita, algo al lateral, armamos como un cobertizo y ahí empezamos a trabajar. Primero más chico, después empezamos a agrandar. Pero, Dios nos va a bendecir y vamos a hacer la iglesia más grande en esta nación e internacional. ¿Me escucha? ¿Me escucha? No sé si entiende eso. Nuestros conceptos son... Y cada vez estábamos luchando por tener un terreno. ¡Wow! Queríamos, oiga, apenas estábamos ahí, queríamos tener el terreno. Y recién estábamos empezando y queríamos una tarea mucho más fuerte, o quería yo una tarea más fuerte, una tarea más arriesgada y colocar la fe y todo lo demás. Pero tuvo que Dios centralizar todas las cosas. Dios me dijo, me marcó la palabra aquí, no te mandé a construir. Y eso de que llega a ser el ministerio más grande, y eso es como decir, somos más grandes que ustedes. Se lo digo literalmente, sí, somos grandes. Señor, nos ha hecho grandes, espiritualmente grandes. El Señor sabe lo que me dijo, yo construí, yo soy la roca fundamental. Y ahí entendí que ya lo que está hecho, no puede haber algo más grande de lo que está hecho. Y somos los servidores del Señor. Y agacha la cabeza y decir, Señor, perdóname. ¿Qué voy a hacer más grande? Todo lo que ha hecho otro son tus hijos. Lo que han hecho otros son tus hijos. Y si tú nos bendices de un lado a otro, no sé cómo la forma de trabajar, tú lo vas a hacer. Sin ti nada podemos hacer. ¿Me entiendes? Sin ti, Señor, nada podemos hacer. Y ahí tiene que bajarse nuestros humos y no mirarnos en este concepto más alto. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí, como pensarme un autoanálisis con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Más encima, el Espíritu Santo es el que trabaja, el que nos anima, el que nos va formando y madurando esta fe activa. Y la fe activa no es que tengamos fe, no, es que estamos en un momento difícil, es que necesitamos la ayuda de Dios, es que clamamos a Dios, aprendemos a pedir a Dios y Dios responde. Nosotros no provocamos los milagros, oramos y el Espíritu Santo, Dios a través de su gracia hace los milagros. Entonces uno dice, ya. Y la fe, ¿quién la alimenta a nosotros? El oír la palabra de Dios. ¿Y qué nos convence? Es el Espíritu Santo. ¿Y qué nos afirma? Es el Espíritu Santo que está en nosotros. Así que, estamos muy ayudados. Nuestro ayudador es el Espíritu Santo. Sin eso, sin nada, méritos, quedamos a expensa de nada, ¿ya? Entonces, conforme a la medida de fe que repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Aquí hay que, ya voy a leer hasta el 5, pero téngalo en cuenta esto. Pero no todos los miembros tienen la misma función.
Sí, no todos tienen la misma función. Y a veces somos muy críticos porque los de allá no hacen esto, no, que los de acá hacen esto. Y criticamos, pero están siendo diferentes funciones. Y ahí vemos activar un cuerpo. Ah, que yo visito la cárcel y ustedes no. Pero quizá ellos visitan hogares de ancianos, o no. Pero quizá ellos trabajan con jóvenes y los otros no. Quizá acá trabajan son de instrumentos y el otro lado cantan con voces. Es parte del cuerpo. Todos hacen diferentes cosas, pero trabajando con un mismo fin, la salvación del hombre. ¿Ah? La salvación, instrumentos trabajados y usados por Dios. Entonces son parte de un cuerpo. Algunos son muy activos en la oración, otros muy activos en los ayunos, otros muy activos en la palabra. Son diferentes, pero somos parte de un cuerpo. Mire, y nos dicen, pero no todos los miembros tienen la misma función. Y ahí tiene que quedarnos claro, no todos tienen la misma función. Otros trabajan más en guerra espiritual, otros les gusta trabajar más a la calle, la predicación en la calle. Otros están trabajando en construcción, en levantar. Otros les gusta trabajar en más abrir obras, en preparar líderes. Otros trabajan solamente manteniendo un grupito. Y no es que tengan falta de fe, trabajan ahí. Y quizás toda la vida van a estar con un grupito chiquitito de 10, de 15 personas. Otros trabajan con gran multitud, otros con menos. Pero son parte del cuerpo. Qué importante que uno que esté ahí trabaje con 5 o 10 o 15, quizás nunca, pero está ahí, fiel, fiel, fiel. Donde los otros no pueden llegar, donde otros no pueden llegar, pero él está ahí. ¿Me entiende? Pero otros pueden estar en lugares donde pueden llegar más. Ahí está Dios trabajando. Ahí está Dios. Pero todos, no todos, como decía la palabra, no todos los miembros tienen la misma función. Y no todos, a veces si nosotros, hoy día se usa mucho la palabra éxito, no todos tienen el mismo éxito, la misma labor. Aquí lo importante, y tengámoslo claro, es la obediencia. Donde Dios te coloque, seamos obedientes. Eso es lo importante. Obedecer. Adán y Eva, lo único que lo hace pecar es desobedecer. Y desobedecer es hacer las cosas a mi pinta y tener una estima o un concepto muy alto, muy alto. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. Tiene la ayuda acá, la plenitud, y me dice de la siguiente manera. El 3. Pablo se refiere a su propia función en el cuerpo como apóstol con autoridad solamente por la gracia que me es dada. Él ahora es apóstol de la iglesia como autoridad, pero él también se coloca y no se eleva en el concepto que soy apóstol. Dígame apóstol. Algunos se enojan porque no le dicen pastor. Y me dice, imagina, algunos se enojan si no le dicen apóstol. No, es que apóstol. Bueno, hermano nomás. Uno de porfiado dice hermano. ¿Ya? Pero apóstol con la autoridad que tiene en la iglesia, pero reconoce Pablo que es por la gracia, por el regalo, por la misericordia de Dios que le es dada. Y a cada uno de nosotros, el lugar que Dios nos coloque es por solamente la gracia que Dios nos ha dado. ¡Wow! No es porque somos increíbles o especiales. No. Es la gracia de Dios. Acordémonos de los méritos. No tenemos mérito para esta gracia. No hay mérito. No. Ni aunque quisiéramos mérito, tampoco alcanzamos. Pero es solamente por la gracia de Dios. Y entendamos eso. El lugar que Dios nos coloque, tenemos que hacerlo para honrar y bendecir su nombre y hacerlo bien. Hacerlo bien. ¿Ya? Y habla también de la medida de fe. En el versículo 3. Es por la gracia que me es dada.
¿ya? Y después dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué se da con la medida de fe? No alude a la fe de salvación, sino a la fe que acompaña al recibir y usar los dones que Dios nos da. La fe activa, ¿ya? Esa fe es la que acompaña el recibir y usar dones que Dios nos da. Entonces habla conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y aquí, si hablamos de medida de fe, quizás hay una escala también de fe y diferentes clases de fe o diferentes escalas de fe. ¿Para qué? Para que los dones trabajen, no sé, no sé si la fe actuará, si la fe actuara en los dones con la misma medida, los hermanos podrían trabajar en todos los dones. ¿No es cierto? Que el Espíritu Santo nos va dando, nos va repartiendo. Pero esa fe activa en algunos es más fuerte, ¿ya? En algunos es más activa, el Espíritu Santo la trabaja más, y eso no significa que los hermanos están débiles de fe, ¿no? No. Me tocó una oportunidad, oré al Señor por un enfermo y todo lo demás. Llegó un hermano, dijo, vio al enfermo, dijo, no, dijo, hoy día Dios lo va a sanar, y hoy día Dios va a hacer un milagro. Yo me dije, y dije, yo estaré tan falta de fe. Capaz que no, capaz que sí, no sé. El hermano oró y el hermano quedó igual, así que. Pero yo, a ver, escuche esto. Me sometí, dije, puede ser que él tenga el don de sanidad, puede ser que no se tenga el don de milagros y Dios pueda actuar y yo no lo tengo. Entiendo también esa área, ¿me entiende? No es que sea falta de fe, es que quizás tenga el don, quizás Dios le haya dado el don, yo no lo tengo. Y qué importante que el hermano ore si está el don ahí. Entonces también, eso también nos da a entender que puede haber hermanos que no es que el pastor sea falta de fe, no, el hermano puede tener el don y qué importante que lo trabaje. Y eso no va a significar que el hermano es más, y no va a faltar un hermano que diga, el hermano más espiritual que el pastor. No va a faltar. No significa eso, es que el hermano tiene un don. El pastor está para enseñar, tiene su labor el pastor, ¿ya? Y puede ser que tenga el don de sanidad o don de milagro, no sé, o capaz que no tenga ese don. Pero otro hermano sí pueda tenerlo, pero eso no significa que es que es más espiritual o menos espiritual. Tengamos cuidado con los conceptos. Todo es por la gracia de Dios. ¿Ya? Hay algunos que pueden tener el don de sanidad, no significa que van a ser pastor. O van a ser apóstol, o van a ser misioneros. El problema es que algunos son evangelistas y después, como van tomando gente y pasan a querer ser pastor y ahí la embarran porque después me dicen soy pastor evangelista. ¿Es pastor o evangelista? Son dos cosas muy diferentes. Dos cosas muy diferentes. Y ahí tenemos que tenerlo muy en claro. ¿Es pastor o es evangelista? Entonces hay que tenerlo bien clarito en ese sentido. Bien, entonces me habla de esa gracia. Tiene otra ayuda, del 4 al 5 me dice, nuestros diferentes dones y habilidades deberían hacernos más amantes y dependientes uno de otro, por lo tanto, más unidos como el cuerpo de Cristo. Más unidos como el cuerpo de Cristo, ¿ya? Tengamos cuidado con a veces vemos diferentes iglesias, vemos diferentes formas, vemos diferentes situaciones, formas de trabajar, y algunas veces los propios hermanos se van catalogando, tengamos cuidado en eso, respetemos a los de nuestra fe, escuche, a los de nuestra fe. Si detrás del Calvario estás,
dame la mano porque, no sé, dame la mano y mi hermano serás. Porque está detrás del Calvario. ¿Me entiende? Si estudia todo pero quizás su iglesia es llamada a trabajar o el líder es llamado a trabajar de otra forma, que es muy diferente a otros, está bien, hágalo bien, háganlo bien. Visita la cárcel, no sé, otros trabajan con hogares, otros trabajan con centros de rehabilitación. Es decir, si usted ve cómo va funcionando el cuerpo de Cristo, está funcionando de una forma muy, muy activa. Es tan increíble, yo que ahora estoy acá en Valparaíso, me he dado cuenta que hay iglesias que están trabajando con personas en política y que a veces nosotros decimos, pero ¿cómo? Sí, se están haciendo leyes, se están informando, están metiendo ahí en la palabra que no se daña la iglesia. Hay hombres y que también están trabajando en otra área que para nosotros no sería espiritual, pero también es importante. Es curioso. Otros están trabajando en el área de gobierno. No sé, pastores, he visto pastores que trabajan en el área, podemos ser del ejército, militar, marina. El pastor de esta iglesia partió haciendo la iglesia flotante, conocido, pastor Heriberto Caque, como el pastor de la iglesia flotante en Chile. Y qué increíble es eso, él partió con eso y surgió la iglesia flotante. Entonces, es como el cuerpo de Cristo se va moviendo y uno dice, pero ¿y qué? No podemos criticar. La iglesia se está moviendo y Dios está colocando las piezas clave en todo lugar, entienda eso. Y no es solamente, no es nuestra forma o método, no, es el Espíritu Santo, es el que está en medio de la iglesia y va moviendo a su iglesia. Así que no creamos que somos muy especiales y tener un concepto que somos los únicos, cuidado, vamos a ser los únicos que vamos a ser llevados a la presencia del Señor. Si piensa así, no va a ser llevado, porque hay orgullo. No está bajo su sometimiento, no está bajo la gracia, está pensando en su mérito. No, es que yo ayuno de 40 días. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Otros que no ayunan, pero Dios sigue trabajando. Otros sí que ayunan, otros que están en la oración, siguen trabajando. Otros que están en una fuerte en guerra espiritual. Algunos que se dedican muy fuerte a las batallas espirituales. Fuerte. Están metidos en esa área, que muchos no lo saben, pero están metidos en esos conflictos fuertes y necesitan de en sí que nosotros entendamos que son diferentes maneras de trabajar. Amén. Bien, y tengamos cuidado con nuestros conceptos. Dinámica del reino. Uno no debiera pensar demasiado alto de sí mismo. De sí mismo, cuidado, el valor humano. ¿Por qué la Biblia enseña que los seres humanos están hechos a la imagen de Dios? Debemos respetar la posición de cada individuo bajo Dios. Debemos respetar la posición de cada individuo bajo Dios. Este pasaje no enseña que los creyentes debieran pensar de sí mismos como seres sin valor e insignificantes. Aquí no podemos llegar a los dos extremos. Está la línea, que pienso más alto o que pienso más bajo. No, soy el vil, soy el más malo, insignificante. Tengamos cuidado, no pasemos a los extremos, mantengámoslo en la línea. Porque si hay hermanos que pasan la línea y otros que se van al fondo, cuidado con eso. ¿Ya? Entonces, no significa que debemos llegar a esos valores más insignificantes para no llegar a los más altos, sino tenemos que estar regulados. Sino más bien que ninguno debe considerarse a sí mismo como más digno. Escuche, no debemos considerarnos como más digno, o más importante, o más merecedor de la salvación. No. Esto no significa que ninguno debe considerarse a sí mismo más digno o importante o más merecedor de la salvación.
o más esencial que cualquier otro. Poseer talentos o dones diferentes no indica diferencia en dignidad. ¿Ya? Poseer talentos o dones diferentes no indica diferencia en dignidad, porque todos pertenecemos a un cuerpo y todos somos interdependientes, ¿me entienden? Todos pertenecemos al cuerpo de Cristo. Y no hay diferencia en dignidad en los dones. Es que yo tengo el don. Amén, amén. A mí el Señor me ha dejado como pastor. Pregúnteme el don. Para cantar, me contaba siempre al hermano, es bien desafinado, porque tengo que apagar el micrófono para cantar. ¿Ya? Y siempre, desde que partí coordinando, apaga el micrófono, dejá la embarrar cuando cantaba. Así que después, no, apaga el micrófono cuando cante. Que canto muy bien. Sí, pero mejor apágalo. Portero no serví, guardapasillo tampoco, músico, le se empeñan con clavitos, con cachitos, le decíamos tampoco, con la guitarra. Hermano, llegó un momento que no había músico en la iglesia y yo era el único. No, mejor cantemos a capela. No, gloria Señor, ¿para qué? Hermano, yo veo hermanos con tremendos dones y yo digo, Señor, me dejaste como pastor. Y los dones, que yo más dones, Señor. Pero yo, Señor, ¿sabe? Bueno, está bien. A lo que me ha mandado, pero lo voy a hacer bien. En la labor que tú me mandes, lo voy a hacer bien. Así que como pastor, tengo que hacerlo bien, ¿me entiende? Así que usted, si tiene un don, trabaje su don. No, había una hermana que tenía un don de sanidad. Pero no lo estaba trabajando, no estaba asistiendo a la iglesia. ¿Por qué no oráis al Señor para que me lo dé a mí? Oremos al Señor. Ni aún así, pues, no se puede traspasar así. Y si tienes un don importante, bellísimo, necesario. ¿Cómo sería de evangelización? ¿Cómo sería de almas que llegan al Señor creyendo? Pero no lo quería trabajar y el Señor tampoco me lo quiso dar. ¿Me entienden eso? No es de nosotros. Y amén, pues, con lo que el Señor te dé, hacerlo bien. Y ojalá tenga buenos dones. Pero esto no significa o no nos lleva a nosotros a tener escala y ser mejor que otro. Acuérdense que el que sirve es el más grande en el reino de los cielos. No es el que aparezca más con más renombre. No, el que sirve es el más grande en el reino de los cielos. ¿Ya? Porque dice, pensar de otra manera es distorsionar la realidad. Pensar de otra manera es distorsionar la realidad. Cada individuo posee un valor y dignidad. Cada individuo posee un valor y dignidad en vista de que todos somos iguales ante Dios y Cristo. En vista que todos somos iguales ante Dios y Cristo. Qué importante. Estos versículos de 3 a 5 han sido muy, muy hermosos, bellísimos, y que sí nos enseña mucho. A mí el Señor me enseñó mucho a bajar mucho mi moño, no moño, sino mi cabeza, ¿ya? A bajar mucho mi cabeza, a aprender a someterme, a aprender a entender y a comprender. Pues a veces uno ve a los pastores viejitos, los más jóvenes. Yo, bueno, era muy cristiano joven, bueno, hace poquito, no, hace como 8 años, cristiano joven, medio agresivo, que no se mueven, que no hacen nada. Pero cuando empiezo a estudiar con los pastores, cuando empiezo a preguntar, a conversar con ellos, tremendas historias, hermano, tremendas historias. Y uno ya cuando ve a los mayores, ellos tienen tremendas historias y han vivido en el cristianismo, muy grandes. Y quizás ya el tiempo y las fuerzas ya no tienen la misma actividad, ya no pueden hacer lo mismo. No le podemos decir o exigir, no, que tienen que ser espirituales. Son espirituales, son espirituales. Dios les ama. Y quizás han perdido su fuerza y todo lo demás,
pero hay que seguir cuidándolo. Dios todavía está atento a ellos, porque Dios nos ha olvidado de esas historias, de ese pasado, de esos cánticos cuando estaban con sus fuerzas y alababan y bendecían al Señor. Sí, y cuando cuentan su historia, somos sorprendidos. He sido muchas veces sorprendido por hermanos de mucha edad, ya cuando están viejitos, muy sencillos. Pero digo, qué hombres fueron ustedes, qué cosas Dios hizo con ustedes. Cuando las cuentan, los admiro. Y digo, Señor, hay que sacarse el sombrero delante de Dios. El Señor le bendiga y gracias, que el Señor le bendiga mucho, mucho, mucho.